¿Fue la Nueva España un virreinato o una colonia? Es una pregunta que ha estado rondando en las redes de aquellos que nos interesa la historia y la interpretación que le damos a la historia. Y pues me gustaría intentar responder esa pregunta. Y es muy importante porque estamos en un momento de la historia de México, el actual, muy interesante. Estamos viendo la caída de un sistema hegemónico que dominó a México prácticamente desde los años 80. Algunos lo llaman la época de la transición democrática o la época neoliberal. Y este modo de hacer política y este modo de entender a México, esta hegemonía, como la definiría Gramsci, ha caído en crisis y estamos en un periodo en el que pareciera, o todo parece indicar, que una nueva hegemonía surgirá. La hegemonía de la Cuarta Transformación o del regreso del nacionalismo revolucionario. Pero en estos periodos intermedios, estos periodos que Gramsci llama interregnum, eh, lo que ocurre es un combate de discursos buscando volverse hegemónicos, ya sea el de la transición democrática, el de la cuarta transformación o algún otro que pueda surgir. Y en estos momentos, las preguntas sobre la historia son muy relevantes porque, parafraseando a Michel Foucault, la historia no trata del pasado, sino la forma en la que problematizamos el presente. Así que responder la pregunta, ¿fue la Nueva España una colonia o un virreinato? Se vuelve fundamental. Para responder esto, primero hay que hacer una cosa, hay que hacer una aclaración. Porque muchas veces cuando se habla de este tema se suele comparar a la Nueva España con el imperialismo que siglos después aplicaron los británicos, los franceses y los belgas alrededor del mundo. Y me parece que eso es un anacronismo. El imperialismo que se vivió en la época de la Nueva España es diferente al imperialismo de la revolución industrial que se viviría en el siglo XIX. Hay un par de diferencias claves. Una, evidentemente, es la revolución industrial. El segundo será, y me parece que esto sería un tema a desarrollar más profundidad, la base religiosa de estos dos tipos de imperialismos diferentes. El español es un imperialismo más basado en una postura católica, donde, al menos la interpretación que se daba en esa época es: todos los seres humanos somos hijos de Dios, pero unos son hijos mayores y otros son hijos menores. Y el hijo mayor, en este caso el europeo, tiene la responsabilidad de cuidar y de educar y de procurar a su hermano menor, en este caso el indígena o el mexicano, y este debe sumisión, una sumisión justa a su hermano mayor que lo ha llegado a evangelizar. El, el imperialismo de la época industrial es un imperialismo más cercano a ciertas visiones protestantes, donde solo aquellos que tienen beneficios económicos o una buena vida son aquellos que se les puede considerar hombres. Es decir, solo el blanco, solo el europeo en esa visión tenía la categoría de ser humano, de hombre, y los otros pues eran seres a los cuales se les podía utilizar y esclavizar y manejar sin el mayor cuidado por sus derechos o por su bienestar. Dicho esto, hay que pasar a una definición. Creo yo, por lo que he podido leer y lo que poco que puedo entender, es que tanto un virreinato como una colonia son territorios de un imperio que no tienen una igualdad jurídica, ni el territorio, ni sus pobladores, con respecto a la metrópoli. Es decir, el territorio y los habitantes de una colonia y un virreinato tienen un estatuto inferior al de la metrópoli, en el caso de la Nueva España, con respecto a la península. La diferencia entre ambos es que pues el grado de desigualdad en una colonia es mayor al de un virreinato. Aquí los hispanistas podrán decirme que esto es un error porque la Nueva España o los virreinatos tenían el mismo estatuto que los reinos hispanos. Esto yo respondería solo jurídicamente, porque en la práctica los territorios en América no tenían el mismo estatuto que la península, no tenían los mismos derechos, no tenían la misma importancia militar,
Los tercios, famosos tercios españoles, eran eso, españoles, había muy poca presencia de habitantes de América. Es decir, pues se les daba cierto grado de igualdad, pero en la práctica eran territorios inferiores. Un buen ejemplo es, nunca hubo una aristocracia originaria en América. O sea, los duques aquí que siempre eran nacidos en Europa, o los nobles de América siempre eran nacidos en la península. Un súbdito de la península hispánica llegaba a América y tenía un estatuto superior al que tenían los esclavos negros, los indígenas, los mestizos e incluso los criollos. Entonces, suponer que eran iguales jurídicamente en la práctica, tanto el territorio como los habitantes americanos con respecto a los europeos, es un error. Sin embargo, sí hay que reconocer que una colonia tiene un estatuto inferior. Una colonia tiene un estado inferior a lo que es un virreinato y evidentemente a un territorio, vamos a decir, de la metrópoli. El mejor ejemplo que tenemos actualmente de una colonia es la diferencia entre Hawái y Puerto Rico. Los ciudadanos que nacen en los puertorriqueños son al igual que los hawaianos ciudadanos americanos. Sin embargo, mientras que en Hawái aplica la Constitución americana al 100% y por lo tanto es un territorio integral de esa nación, al mismo nivel que Delaware, Puerto Rico no aplica la Constitución del mismo modo. Por lo tanto, no aplican las mismas leyes y los ciudadanos puertorriqueños en Puerto Rico no pueden votar por su presidente. Y mandan representantes a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores norteamericana, pero esos senadores tienen voz pero no voto. Con eso en mente, ¿qué fue la Nueva España? Creo que hay dos posibles respuestas. Primero, históricamente, la Nueva España empezó siendo un virreinato y a partir de la Reforma Borbónica se convirtió en una colonia. Eso sería la primera respuesta, es decir, ¿qué fue la Nueva España? La respuesta sería ¿en qué momento? ¿No? Pero hay una segunda respuesta y es que si bien durante gran parte de su tiempo fue un virreinato, eso no le da un estatuto digno. Es decir, era un territorio con una situación inferior a la metrópoli, que servía a la metrópoli y servía exclusivamente para extraer recursos naturales que permitieran a la metrópoli subsistir. Para esa época, España tenía un déficit comercial enorme con Oriente, es decir, España le compraba más a Oriente de lo que le vendía. Y esa desproporción comercial, ese déficit, era cubierto con la plata y oro que salía de América, sobre todo, hasta donde entiendo, de México y del Perú, bueno, de la Nueva España y del Perú. Eh, lo que permitía o lo que financiaba las guerras españolas, las guerras no solo españolas, sino dentro del Sacro Imperio Romano, era la plata y el oro sacado de este continente que tenía la función de extracción y de ser puente comercial, ya fuera con Oriente o hacia el norte con los nativos americanos de lo que sería Nuevo México. Entonces, la Nueva España tenía un estatuto de virreinato y eso lo ponía en nivel inferior. Y por último, sobre todo para aquellos que digan, bueno, pero la corona española dejó universidades y catedrales y un montón de obras muy importantes, tienen razón. Sin embargo, para la mayor parte de la población eso era irrelevante, porque las catedrales, porque el arte sacro, porque las universidades no era para todos, no era para la gran mayoría de la población, solo era para el gozo y disfrute de algunos, sobre todo gente blanca, ya fuera criollos o peninsulares. Así que salir a defender a la Nueva España como un virreinato es un error, es falso. Hace poco leí a un neohispanista diciendo, no éramos una colonia, éramos un imperio. Es que ser parte de un imperio no está bien, no es agradable, o solo es bueno para los que están en la parte alta de una sociedad. El resto viven tan mal en México, en Perú, en Chile o donde fuese. Muchas gracias, espero haber resuelto algunas dudas y estamos en contacto.